Mi querida emprendedora, quiero que visualices cómo ya manifestaste ese servicio que te va a permitir llenar tu agenda, que va a atraer personas a tus espacios de transformación, cómo esas personas están teniendo transformaciones poderosísimas que les está cambiando la vida y que justamente por esa transformación están invitando a más personas a trabajar contigo. Y luego, mira cómo todo eso se traduce en una facturación recurrente. ¿Cómo se siente en tu cuerpo sentir que ya no tienes que batallar por de dónde va a llegar el dinero el próximo mes? ¿Voy a tener suficiente para la renta? ¿Le voy a poder dar a mis hijos lo que necesitan? Ya no tienes que estar ahí, ya lo tienes, sabes que va a llegar, sabes que está llegando a través de tu servicio, de tu trabajo maravilloso de transformación y te puedes empezar a sentir realmente relajada, abundante, tranquila, próspera, te empiezas a divertir en tu negocio, las cosas se sienten ligeras. Esto está funcionando para ti. Y quiero que te pongas en este espacio por unos momentos y percibas cómo se siente ya estar ahí. Si todavía no estás ahí, es posible que todavía estés en el espacio del deseo. El deseo es solamente la semilla de saber que esto es posible para ti. Pero cuando no lo estás disfrutando, cuando estás buscando o estás demasiado enfocada en el cómo y el cómo no está funcionando, cuando toda tu energía está colapsada, cuando simplemente estás perdida y no sabes qué hacer, tu deseo, en lugar de ser algo increíble, inspirador, que te mueva hacia adelante, se convierte en algo doloroso. Te voy a contar rápidamente una historia, mi historia. En el 2016 me divorcié y en ese momento me di cuenta de que yo tenía que ser responsable de la creación de mi vida y de mantener a mi hija. Y en ese momento me puse a hacer todo lo que necesitaba para que mi emprendimiento fuera un éxito. Entre unas y otras han sido subidas y bajadas, ha habido temporadas buenas y malas, he aprendido muchas cosas, pero también reconozco que he procraestudiado un montón porque muchas veces estaba en este espacio de no soy tan buena, hay alguien mejor que yo y quizás solo me falta una clase o un curso o una sesión uno a uno y listo, con eso ya resolví. El tema es que no resolví con eso. ¿Sabes cuándo empezaron a cambiar las cosas para mí? Cuando empecé a entender que lo que realmente necesitaba era un viaje al centro de mi ser para reconectar con lo que a mí me hacía mágica, una unicornio, única, auténtica, mágica y potente. Y cómo desde ese espacio toda esa energía se podía traducir en mi marca personal para empezar a atraer clientes. Ahí empezó a fluir el dinero, ahí se empezó a llenar mi agenda, ahí empecé a vender mis clases y todo empezó a cambiar ahí. Y la verdad es que este espacio de ya tenerlo, ya empezarlo a disfrutar, tenerlo creado, es relativamente reciente. Me tomó muchos años de trabajo para entender que 90% de los resultados venían de mi energía y solo el 10% de mi estrategia. Entonces, cuando yo estaba totalmente enfocada en la estrategia, perdía mucho tiempo, dinero, esfuerzo y recursos en meterme en qué era lo que estaba haciendo mal. Y me distraía todo el tiempo, cambiaba de estrategia cada 2 meses, simplemente no estaba avanzando. Cuando realmente me empecé a meter en el trabajo energético, lo que cambió fue mi identidad y ahí empecé a tener resultados, dándome cuenta de que claro que necesitaba una estrategia, y tenía la estrategia correcta, solo que la estaba utilizando desde un punto que no me estaba funcionando. Déjame ahorrarte mucho tiempo, dinero, esfuerzo y quebraderos de cabeza. Estamos en la economía de la atención. No gana el mejor, no gana el más inteligente, no gana ni siquiera el que tiene millones de personas. Gana el que logra tener esos clientes que te tienen en el número uno de la mente y de su corazón. Tú puedes tener 1 millón de followers, pero solamente 3 poniéndote verdadera atención. O puedes tener 100 personas realmente enfocadas en ti, escuchando lo que tienes que decir, haciéndote caso. Y eso te va a dar un mejor negocio que tener 1 millón de followers. ¿Cómo vas a lograr esto? Te vas a embarcar en la aventura épica de ser una unicornio para
empezar a posicionar tu marca personal. Aquí va más o menos cómo se va a dar tu viaje para que entiendas qué es lo que tienes que empezar a hacer. Número 1, necesitas tener muy claro cuál es el monstruo en esta historia. No es que los clientes no tengan para pagarte, no es que crear contenido sea difícil, no es que te falte saber algo, no es que haya crisis, no es nada de eso. Los dos monstruos en este caso son el ruido y la competencia. Hay muchísimas personas creando contenido en TikTok. ¿Por qué contigo? ¿Por qué tú? Tú necesitas empezar a mostrarle a la gente que lo que hay alrededor es ruido, pero tú estás cantando una hermosa melodía que les va a ayudar a resolver su problema. Y número 2, tienes que dejar de competir. Tienes que dejar de pensar que los demás saben lo que están haciendo y tú no. Y tienes que dejar de distraerte con 20,000 estrategias diferentes en lugar de enfocarte en la tuya, perfeccionar la tuya y empezar a tener resultados. Esto es acerca de la mejora continua de tu propia estrategia de posicionamiento de marca, no de hacer lo que parece que al creador de allá le está funcionando. Lo siguiente es que tienes que tener muy claro cuál es el precio que requieres pagar. Y en este caso, el precio que requieres pagar es entender que esto es un proceso que tienes que atravesar. No va a pasar de la noche a la mañana, pero mientras más te enfoques, más rápido vas a llegar ahí. Y este proceso implica recorrer el camino del unicornio. Ese espacio que te va a llevar adentro de tu ser a conocerte y a sacar esa magia que a ti te hace única y te va a permitir brillar sin compararte, sin tener que competir con los demás, simplemente siendo tú. Y ahora sí, ahí te va el mapa de los 3 pasos que tienes que tomar para empezar en esta aventura. Paso número 1, cuida y enfoca tu energía. La Matrix está diseñada para distraerte, para que no puedas concentrarte y para que no cambies, porque de esa manera eres un gran esclavo del sistema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidar tu energía. En redes sociales no es que sea imposible, pero a menos que tengas muy entrenado tu algoritmo, esto es complicado. La forma más fácil de hacerlo es encontrar espacios y comunidades de personas alineadas a la misma frecuencia a la que tú quieres estar. El segundo paso es comprometerte con tu transformación. Tienes que empezar a entender que tú solo puedes tener cuando trabajas primero en el ser. Recuerda que el orden es el siguiente: ser, hacer, tener. Todo el mundo se enfoca en lo que hago para tener y entonces cambia sus acciones, pero como el ser no cambia, les cuesta mucho trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres crear contenido constantemente? Ese es el hacer para tener más clientes o atraer clientes, pero tú siempre en tu ser eres una persona tímida que no sabe grabar contenido, que no entiende de tecnología. Tu ser no está alineado con lo que quieres tener, entonces te va a costar mucho trabajo. El proceso es trabajar en el ser y cuando trabajes en el ser, todo se va a ir alineando. Entonces necesitas comprometerte porque solamente puedes lograr el resultado cuando entiendas que esto es como un entrenamiento. Tienes que hacer repeticiones. A veces va a ser difícil, pero solamente así vas a poder llegar. Y el tercer punto es entender que requieres paciencia. La paciencia no es sentarte a no hacer nada y esperar. La paciencia es alinear tu energía sin importar lo que se muestra afuera. Tú estás trabajando para tener más dinero y más clientes, una agenda llena, facturación recurrente, pero el día de hoy todavía no se ve. Bueno, no te asustes y no te estreses, solo realinea tu energía, regresa a saber que tú eres la mágica unicornio que lo está creando. Y cuando empieces a hacer esto, tu realidad va a empezar a cambiar. Así es que ya lo sabes. Este es el proceso, esto es muy simple, pero si quieres ir acompañada en este viaje y tener a alguien que te pueda ayudar, recuerda seguirme para ver videos como este y empezar a posicionar tu marca personal desde la magia de lo que a ti te convierte en una unicornio. ¿Jugamos?